Bienvenidos a la clase de logoterapia y análisis existencial de APAEL. Vamos a hablar hoy día sobre el análisis existencial y la logoterapia como sistema. Cuando hablamos de esto, la primera pregunta que surge es: ¿qué es el análisis existencial y la logoterapia? Bueno, es una pregunta bastante compleja para nosotros que conocemos esta escuela, porque podríamos decir que es una psicoterapia, aunque también podríamos decir que es una teoría sobre el ser humano, la persona. Podríamos decir también que no solo es una psicoterapia, porque se ha aplicado en otros campos como la educación, como el desarrollo humano, el área social, el área pastoral y religiosa, el coaching. Entonces, podríamos decir finalmente que es también una forma de ser y estar en la vida, una filosofía de vida. Podríamos entonces hablar de la logoterapia como un sistema, como lo proponían algunos autores argentinos, que es un conjunto de aspectos teóricos o logoteoría, como un conjunto de técnicas, intervenciones, aplicaciones o logoterapia, y como una filosofía y actitud en la vida o logoactitud. Estos tres aspectos del sistema, logoteoría, logoterapia y logoactitud, fueron también aprobados por Viktor Frankl, que fue el fundador de esta escuela. Fue un médico neuropsiquiatra, discípulo de Alfred Adler, psicólogo individual, doctor en filosofía, que se conoció por su libro El hombre busca el sentido, el cual escribió posteriormente a su liberación de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él es el creador del análisis existencial y logoterapia, cuyo enfoque creó mucho antes de los campos de concentración, a finales de 1920, ¿no? Más o menos en 1928-29 ya tenía un esquema de su escuela, pero de esto vamos a hablar ampliamente en la próxima clase, quien fue Viktor Frankl. Quisiera centrarme en una introducción general a lo que es la logoterapia como sistema, abordando estos tres aspectos. Eso nos daría una visión muy global de lo que vamos a revisar a lo largo de esta formación. Por alguna razón, en la segunda mitad del desarrollo de la logoterapia, sobre todo en Estados Unidos, Viktor Frankl optó por no hablar ya de análisis existencial y logoterapia, que es el nombre original de su sistema. Habitualmente solemos hablar de logoterapia, aunque el nombre real es análisis existencial y logoterapia. Entonces, lo que buscaba Frankl de alguna manera era que su escuela no se confunda con otras escuelas que también hablaban de analítica existencial o Dasein análisis, como por ejemplo la escuela de Ludwig Binswanger, ¿no? Que era un famoso psiquiatra que aplicaba los conceptos de Martin Heidegger a la psicoterapia, ¿no? Al psicoanálisis, o los conceptos de Medard Voss, otro famoso psiquiatra, que también tenía una aplicación de Martin Heidegger en la psicoterapia. Por otro lado, Jean-Paul Sartre hablaba también de un análisis existencial basado en sus propias interpretaciones de la fenomenología de Heidegger, ¿no? Y de sus propias ideas. Y Viktor Frankl creyó conveniente dejar de usar esta denominación para evitar confusiones, quedándose solo con logoterapia. Actualmente, autores como, por ejemplo, Alfred Langley, un famoso discípulo de Viktor Frankl, habla de análisis existencial para nombrar a su enfoque. Incluso en Italia muchos logoterapeutas hablan solo de análisis existencial para referirse a la logoterapia. De cierta manera el término logoterapia ha sido mal usado, ha sido reducido a un tema del sentido de la vida, o a ciertas formas de aplicarlo, no muy clínicas, y se está optando por un regreso a hablar del análisis existencial desde Viktor Frankl. No debemos confundir el análisis existencial de Viktor Frankl con otras formas ya mencionadas como la de Binswanger o Voss o Sartre o Langley. Entonces Viktor Frankl también va a decir en algún momento que el análisis existencial y la logoterapia son las dos caras de una misma moneda,
en un libro llamado justamente Logoterapia y Análisis Existencial, ¿no? Aunque es preferente hablar primero de análisis existencial y después de logoterapia, porque el análisis existencial es el fundamento de la logoterapia. Viktor Frankl, en este libro que se llama Logoterapia y Análisis Existencial, de editorial Herder, dice que la logoterapia y el análisis existencial son las dos caras de una misma teoría. Es decir, mientras la logoterapia es un método de tratamiento terapéutico, psicoterapéutico, el análisis existencial representa una orientación antropológica de investigación. ¿Qué quiere decir esto? El análisis existencial sería el fundamento teórico de la logoterapia, que se centra en una investigación sobre el ser humano, pero no solamente el ser humano general de la antropología, que es el hombre, sino una investigación existencial del ser humano, de la persona individual y concreta que está en el mundo. Si nosotros volvemos a esta clasificación de los aspectos de la logoterapia como logoteoría, logoterapia y logoactitud, y comenzaríamos a hablar del primero de estos puntos, que es la logoteoría, estaríamos hablando de todos los fundamentos teóricos de la logoterapia o del análisis existencial. Hay una parte muy importante en los fundamentos teóricos, que es una comprensión antropológica del ser humano, la pregunta ¿qué es el ser humano? Pero también hay una parte muy importante referida a la existencia humana. ¿Qué es la existencia? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales el ser humano existe? Y esto se basa más en la filosofía existencial, que también tuvo mucha influencia en el pensamiento de Viktor Frankl. Hay otro aspecto más relacionado a la dinámica del ser humano, a la motivación, qué mueve al ser humano, qué busca el ser humano. En esto Viktor Frankl se va a basar mucho en las ideas de Max Scheler. Para Frankl lo que busca el ser humano es el sentido de la vida, la realización de valores, y en eso Frankl toma una postura muy clara. Entonces, estas preguntas con respecto a qué es el ser humano, quién es este ser humano concreto, cómo es la existencia de este ser humano y qué lo motiva, qué lo mueve, es en torno a las cuales gira la teoría de la logoterapia y del análisis existencial. Estas preguntas, ¿qué es el ser humano? ¿Quién es? ¿A dónde va? Son fundamentales para los logoterapeutas, los analistas existenciales que se acercan a la obra de Viktor Frankl. Quizá hoy en día parezca que no es tan importante hablar de esto. Sin embargo, en un mundo donde cada vez nos deshumanizamos más, esto es fundamental. Viktor Frankl, cuando habla de la logoteoría o del análisis existencial, va a plantear diversos aspectos. Un primer aspecto se refiere a la visión inconsciente o implícita, a la antropología implícita, a la idea inconsciente que todos tenemos sobre el ser humano, sobre la persona. Otro aspecto se va a referir a la antropología explícita, quiere decir a la teoría que él va a proponer sobre lo que él considera que es el ser humano. Otro punto importante es poder tener una visión holística, personal, existencial del ser humano, que reconozca la integralidad del ser humano, la persona única de cada ser humano y su aspecto existencial, básicamente. Sobre todo en la época en la que la psicología estaba rodeada de propuestas reduccionistas, psicologistas, biologistas, que no consideraban los aspectos particulares de las personas. Hacían interpretaciones en base a teorías generales, hacían básicamente reducciones de aspectos muy personales a aspectos biológicos o psicodinámicos. Frankl siempre se opuso a este tipo de psicología. Finalmente, resaltar lo que Frankl considera es lo específico del ser humano, lo que él va a llamar la dimensión noética o el núcleo espiritual de la persona. Que esta dimensión noética a la vez tiene un conjunto de aspectos importantes que pueden ser utilizados en la psicoterapia. Con respecto al primer punto, la antropología implícita, lo más importante en este punto es saber que para Viktor Frankl
No existe una psicoterapia, una psicología sin una idea del ser humano. Todos nosotros tenemos, de alguna manera, o creemos tener, una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y esta idea muchas veces la desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Desde esta idea de lo que es el ser humano, nos relacionamos con los otros seres humanos o con nosotros mismos. También podemos desarrollar una idea del ser humano muy específica para ciertos grupos humanos. Por ejemplo, es sabido que en ciertos entrenamientos militares lo que se busca es desarrollar una idea reduccionista del ser humano, del enemigo, despersonalizar al enemigo. Cuando se empieza a hablar, por ejemplo, durante la Segunda Guerra o previo a la Segunda Guerra, hacer una campaña colectiva para convencer a las personas, para cambiar la percepción que tenían las personas del pueblo judío y empezarlos a ver como subhumanos. Entonces, nosotros hemos sido también instruidos o educados para ver al ser humano desde diversas perspectivas. Por ejemplo, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores también, aprenden a ver al ser humano desde su propia perspectiva, dejando de lado los aspectos individuales, personales, integrales de cada persona. Puede ser que el médico, el joven estudiante de medicina, aprenda a lo largo de su proceso de formación de 7 años que el ser humano que tiene al frente tiene que ser visto desde su patología, desde sus órganos. Y entonces deja de ver a un señor llamado José Pérez, que tiene una historia, un contexto familiar, una cultura, sentimientos, pensamientos, preocupaciones, que es un ser humano, como yo lo soy, y lo convierte en un objeto o en un órgano, en una vesícula enferma, que yo puedo manipular y tratar como si fuera una cosa, sin considerar su humanidad, su unicidad. Empiezo a ver casos, patologías. Lo mismo pasa con respecto al entrenamiento psicológico, donde los estudiantes de psicología terminan viendo procesos psicodinámicos, mecanismos defensivos, teorías explicativas de tipo psicológico, asuntos inconclusos, dinámicas inconscientes, creencias irracionales, conductas disfuncionales, etiquetas diagnósticas, y dejan de ver a la persona concreta. Entonces, nuestro entrenamiento también profesional nos enseña a ver a las personas de una forma reduccionista. En ese sentido, la logoterapia invita a las personas a rehumanizarse, a poder volver a ver a la persona detrás del trastorno. Lo que no quiere decir que no veamos las patologías, los síntomas, los trastornos. Es necesario que nosotros como profesionales podamos tener esta mirada, pero no perder de vista lo humano en el paciente. Viktor Frankl decía que él no le interesaba ser un médico que vea lo enfermo, lo roto en el paciente, lo patológico del paciente, que él quería ser un médico capaz de dirigirse al humano en la persona. Esto es muy importante para nosotros, poder tener la capacidad de ver a las personas desde su unicidad, su integralidad, su historia, su personalidad, comprenderlos integralmente como seres biológicos, psicológicos, espirituales. Esto es muy importante. Esto es algo que se ha perdido a lo largo del entrenamiento psicológico o médico, psiquiátrico. Incluso en los educadores podemos aprender a ver a los niños simplemente como medios para llevar a cabo una currícula educativa, ¿sí?, o cumplir con ciertos objetivos, y dejamos de lado la unicidad de ese niño, las diversas áreas o inteligencias que el niño puede abordar, y nos centramos exclusivamente en los aspectos más racionales, más cognitivos, ¿sí? Y eso también es importante extenderlo a otros campos. Esta visión inconsciente que tenemos sobre los seres humanos va a influir en nuestras relaciones con ellos. Pero este volver consciente a la visión inconsciente del ser humano no es solamente un aspecto teórico o intelectual, no se basa solo en leer libros sobre logoterapia o libros sobre el ser humano, qué es la persona, sino básicamente es
poder entrar en contacto con el otro a través de una relación. Y en ese contacto con el otro, poner de lado todas las ideas, prejuicios que yo tengo sobre esa otra persona. Es empezar a verme a mí, cómo veo al otro. Y en ese verme a mí, cómo veo al otro, el otro puede tocarme y movilizar aspectos de mí. Por ejemplo, si viene un paciente que tiene SIDA y está en una situación muy avanzada de la enfermedad, podría despertar en mí un miedo a la muerte. Un paciente homosexual podría despertar en mí inseguridades con respecto a mi sexualidad, o también podría despertar prejuicios en torno a la sexualidad. Y entonces, o el consumo de drogas podría despertar prejuicios en torno a lo que yo pienso sobre las drogas. Y yo podría terminar hablando más desde mis prejuicios, desde mis temores, y afectar el servicio o la atención que yo estoy brindándole, que él está buscando de parte mía. Termino contaminando el proceso terapéutico con contenidos personales que tienen que ver más con prejuicios, ideas propias que con cosas que tiene el paciente. Entonces, este volver consciente a la visión inconsciente del ser humano es también un ejercitarse en la relación, un ejercitarse en verse a uno mismo. ¿Qué es lo que el otro despierta en mí? ¿Qué es lo que siento me produce el otro al estar frente a mí? ¿Puedo yo ser capaz de poner de lado todas las ideas, prejuicios, etiquetas que tengo con respecto al otro, para poder ver quién realmente es esta persona que viene? Esta es la labor de la logoterapia y del análisis existencial en un nivel fenomenológico, relacional. No hablamos de un volver consciente a la visión inconsciente de forma intelectual, teórica, alejada de la relación real y concreta con el otro, sino de un volver consciente a la visión inconsciente de manera activa, frente al otro, en relación directa con el otro. Esto es un reto para nosotros. Cuando viene una persona, por ejemplo, que es muy violenta, y si yo he tenido un entorno de violencia, de agresividad, puede movilizar en mí aspectos no trabajados o recuerdos que yo no he elaborado. Puedo sentirme yo amenazado, vulnerado, y puedo esta idea o estos sentimientos que tengo con respecto a lo que significa un ser humano violento, desde mi propia historia y experiencia, van a terminar afectando la relación terapéutica. Entonces, este volver consciente a la visión inconsciente del ser humano es un proceso activo sobre el territorio real de las relaciones, que no es solamente un ser consciente del otro, sino un ser consciente de mí en relación con el otro. Esto es fundamental. Pero no solamente Viktor Frankl va a hablar de la idea del ser humano, sino también la idea del mundo, la idea del futuro, de la vida. ¿Cómo veo yo el mundo, la vida, el futuro, a los otros? Esto es lo que se llama como cosmovisión. Este va a ser el tema de una clase posterior, no lo vamos a desarrollar en este momento, pero sí es importante que sepamos que el primer punto de la logoteoría es hablar sobre estas visiones inconscientes del ser humano, del mundo, de los otros, de mí mismo, y cómo esas formas de ver al otro influyen en nuestras relaciones personales. Es una invitación, decía Frankl, a volver consciente nuestra visión inconsciente del ser humano. Así como el psicoanálisis buscaba volver consciente lo instintivo inconsciente, lo reprimido, la logoterapia busca volver consciente en este aspecto, ¿no? El análisis existencial concretamente, volver consciente la visión inconsciente que tenemos del ser humano. Pero también la logoterapia involucra una antropología explícita, quiere decir una teoría sobre lo que es el ser humano, una teoría elaborada por Viktor Frankl, básicamente basada en la antropología filosófica de Max Scheler, en la ontología de Nikolai Hartmann, en la psicología individual de Alfred Adler, ¿no? Y en la filosofía existencial de autores alemanes, como por ejemplo Friedrich Nietzsche, ¿no? Karl Jaspers, Martin Heidegger, Paul Tillich.
Entonces, Martin Buber, ¿no? Entonces, Frankl trata de dar una respuesta también. No se quede en el análisis de qué es el ser humano, en el análisis fenomenológico, sino que construye una antropología, una teoría sobre el ser humano. Esto lo toma mucho de Max Scheler, cuando Max Scheler, en un libro que se llama La idea del hombre y la historia, dice que a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido varias formas de ver al ser humano, varias teorías sobre el ser humano. Una teoría del ser humano religiosa, teológica, como creación de los dioses, a imagen y semejanza de Dios. Una teoría racional, filosófica, del ser humano como un animal racional, como un ser racional, de Grecia, el mundo occidental. Y una antropología científica, evolutiva, moderna, ¿no? Como la de Darwin, que el ser humano es un animal evolucionado, que tiene corteza cerebral, un animal corticalizado. Es la idea que van a compartir de alguna manera Charles Darwin y Sigmund Freud. Entonces, a lo largo de la humanidad ha habido una idea del ser humano religiosa, filosófica, racional y científica evolutiva, pero todavía no tenemos, dice Max Scheler, una teoría que involucre lo científico evolutivo, lo físico, lo filosófico racional, psicológico, y lo no ético espiritual. Y Scheler va a plantear que necesitamos una nueva antropología que reúne estos aspectos de la persona. Lamentablemente Max Scheler murió muy joven, alrededor de los 50 años, 52 años, de un infarto, cuando estaba escribiendo esta obra, esta gran obra que iba a ser esta nueva antropología. Viktor Frankl, de alguna manera, influenciado por Max Scheler, quiere desarrollar su propia antropología, pero lo hace aplicándola a un campo que era su propio campo profesional, la psicoterapia, la psiquiatría. Este es el gran aporte de Viktor Frankl, dar una antropología integral a la psiquiatría. Una nueva forma de ver al ser humano, una mirada holística, personalista, existencial, que involucra los aspectos biológicos y físicos del ser humano, que pueden ser estudiados por la ciencia, los métodos científicos, que involucra los aspectos psicológicos, emocionales, que pueden ser explorados por la fenomenología, pero que también pone atención a una dimensión que había sido olvidada por la psicología y la ciencia, que es la dimensión espiritual de la persona. Hablar de dimensión espiritual es algo complejo, porque inmediatamente aparecen prejuicios con respecto a lo científico, no científico de lo espiritual. Para Viktor Frankl, lo espiritual no es una esencia, no es un alma, no es algo, digamos, abstracto en la persona, sino es aquello que diferencia a la persona de los animales y que se expresa a través de lo psicofísico, o sea, del cuerpo y de la mente, aspectos propios del ser humano que se expresan a través de lo psicofísico, pero que no son lo psicofísico. Frankl tiene claro que aspectos como la conciencia, la libertad, no se encuentran en lo material en el hombre, son algo espiritual netamente. Entonces, Frankl va a pensar que estos aspectos espirituales de la persona, o noéticos, para evitar el término espiritual, o sea, el núcleo no material de la persona, el núcleo libre de la persona, pues puede ser estimulado con mucho éxito en la psicoterapia, ya que tiene aspectos importantes, de los cuales vamos a nombrar 7 aspectos. El primero es la conciencia, pero no la conciencia que tiene el animal, de percibir el dolor, los estímulos internos, los estímulos externos, el hambre, el frío, la presencia de otros animales, sino una conciencia muy especial que tiene que ver con estas capacidades metacognitivas que tiene el ser humano, esta conciencia de ser consciente de la propia conciencia,
esta dimensión de la conciencia que es capaz de observar la psique, una instancia que es superior a la psique en la posibilidad de poder observarme, de observarme a mí mismo también, de poder construir una identidad, de poder ser consciente que soy un ser que viene de un pasado y se proyecta a un futuro, que soy un ser temporal que va a morir, soy un ser que tiene opciones, posibilidades. Esta conciencia que abarca todos los niveles de la persona, lo físico, ser consciente de mi cuerpo, mis sentimientos, mis emociones, mi voz, ser consciente a nivel reflexivo de mis pensamientos, ser consciente a nivel, podríamos decir, autorreflexivo de mis propios pensamientos y por qué pienso lo que pienso, de mis propios sentimientos y qué pienso de lo que siento, o por qué me siento así, o de en qué otros momentos me he sentido de esta manera. Es una conciencia mucho más compleja que la de un animal, aunque hay animales que tienen niveles de conciencia muy complejos, por ejemplo como los simios superiores, o los elefantes, o los delfines. El ser humano tiene una conciencia que para Frankl y Max Scheler es fundamental, que es la conciencia autorreflexiva. La conciencia de mí mismo como ser existencial, como ser en el mundo, como ser temporal. Y esta conciencia es fundamental en la psicoterapia. También abarca la conciencia, obviamente, de los otros, la conciencia de los valores, de los sentidos, la conciencia de mí mismo, cómo me siento, qué estoy haciendo con mi vida, a dónde voy, con quién voy. Otro aspecto importante, no ético, de las capacidades no éticas con las que trabajamos en la logoterapia, es la capacidad de autodistanciamiento, la capacidad que tienen todas las personas de tomar una postura, de dar una respuesta a las cosas que le pasan. Para Viktor Frankl, el ser humano tiene la capacidad de distanciarse de sus instintos, impulsos, de su pasado, de sus limitaciones. Podemos ver una persona que nació sin piernas, sin brazos, y que es capaz de hacer algo con eso. Es el caso de Nick, un famoso conferencista, o también el caso de un famoso logoterapeuta que se llama Jerry Long, que al leer el libro de Viktor Frankl le escribió una carta diciéndole: me rompí el cuello, pero no me rompí yo como persona. Era un chico que era una gran promesa de la natación, del deporte, y se había roto el cuello, ¿no?, con una lesión de medio irreversible que lo dejó cuadripléjico. Pero aún así él pudo distanciarse de esa situación, estudiar psicología y ser uno de los más importantes terapeutas en los temas relacionados a la discapacidad. El ser humano tiene la capacidad de tomar distancia de lo que le pasa, de tomar una postura frente a lo que le pasa. No es un ser pasivo que está determinado por las cosas que le pasan. Es un ser activo, proactivo. La palabra proactivo fue creada por Viktor Frankl. Es un ser capaz de responder a las cosas que le pasan. Y acá viene el tema de la libertad de la voluntad. Es un ser que es libre, no de lo que le pasa, pero sí siempre de cómo va a responder a las cosas que le pasan, de elegir cómo responder a lo que le pasa. Esta libertad de voluntad que va de la mano de la responsabilidad, la habilidad de responder a la vida, cómo respondo a la vida, a lo que la vida me da. Frankl va a decir: no eres tú el que le debe preguntar a la vida ¿por qué me pasa esto?, si no eres tú el que debe responder a la pregunta. Ahora que te pasa esto, ¿qué vas a hacer con esto? Estas capacidades del autodistanciamiento y de la libertad de la voluntad están íntimamente relacionados y son puntos importantes que un terapeuta puede trabajar independientemente de su orientación psicológica. También tenemos otros aspectos relacionados a lo no ético, como la autotrascendencia, la capacidad de todo ser humano
de orientarse y dirigirse a algo valioso, algo importante, algo distinto de sí mismo, algo externo. El ser humano tiene la capacidad de orientarse a algo que no es él, a una meta, un objetivo, una persona, a un valor, por ejemplo, contemplar algo bello. Esta capacidad es muy importante en las personas, sobre todo cuando las personas tienden a, en vez de autotrascenderse, replegarse en sí mismas, como es el caso de los trastornos depresivos o de trastornos neuróticos, donde la persona empieza a replegarse sobre su propio ser en vez de desplegarse hacia el mundo. Poder estimular la capacidad de salir de mí mismo, de este estado de inmanencia, y dirigirme al mundo, para ser tocado por el mundo, de forma afectiva, ser conmovido por otros, ser afectado emocionalmente por algo o alguien. Es fundamental ser capaz de ponerme en el lugar de la otra persona. Son aspectos que he estimulado mucho en la logoterapia. La capacidad de la voluntad del sentido se refiere a la búsqueda inconsciente que todo ser humano realiza para realizar el sentido o valores importantes de su vida. Para Viktor Frankl, lo que mueve al ser humano es la búsqueda de sentido y de valores. No es cubrir necesidades, como decían los psicólogos norteamericanos, Fritz Perls o Carl Rogers o Maslow, ¿no? Es tampoco una búsqueda de realizar pulsiones o dinámicas inconscientes o instintivas, ¿no? El instinto sexual o agresivo, como decía Freud, y tampoco es la búsqueda de compensar carencias o sentimientos de inferioridad, esta voluntad de poder de la que hablaba Alfred Adler. Ni siquiera es para nosotros la búsqueda de la felicidad, porque la felicidad no se puede buscar de forma directa, sino que aparece cuando he realizado algo que para mí es importante, es significativo, es valioso, mejor dicho, cuando he realizado un sentido. Para Viktor Frankl, aquello que mueve al ser humano, porque no es algo que empuje al ser humano desde dentro, sino que lo invita desde fuera, son los valores y los sentidos que están en el mundo. El mundo me invita a mí a realizarme como persona, a través del contacto y el diálogo con estos valores, estos sentidos. Y esto yo lo hago de forma permanente. Cuando yo realizo un trabajo que me gusta, cuando converso con un amigo que estimo, cuando estoy con mi pareja, y si estas actividades me llenan, yo estoy realizando mi voluntad de sentido. Estoy actuando de acuerdo a esta búsqueda de lo que es para mí importante, lo que es valioso. Hay situaciones en las cuales el sentido se pierde, o el sentido que antes me llenaba ya no me llena, o el sentido no puede ser encontrado. Y entonces aparecen estas sensaciones de frustración existencial, de vacío existencial, donde esta voluntad, esta búsqueda de sentido se hace mucho más consciente. También Viktor Frankl va a hablar de la importancia del sentido de la vida, y quizá este ha sido uno de los puntos centrales en los que se ha focalizado la logoterapia clásica, pero no es el más importante o el único. Esto se refiere a cómo nosotros estamos viviendo, si nos estamos conectando con nuestra vida, estamos conectándonos con lo que hacemos, si lo que hacemos nos gusta, nos llena, pero también cómo estamos viviendo los diversos roles de nuestra vida, como persona, pareja, profesional. Y si pensamos que tenemos una gran tarea en la vida, ¿cuál es esa tarea? ¿Para qué es bueno que nosotros estemos aquí? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos acá? Son preguntas que Viktor Frankl pone sobre la mesa en la psicoterapia. Si bien es cierto, otros autores, como Carl Jung, habían hablado de esto, del sentido de la vida, o el mismo
Alfred Adler había publicado un libro sobre el sentido de la vida. Nadie como Frankl se interesó tanto en el sentido de la vida y su importancia para la salud y el desarrollo de las personas como lo hizo Viktor Frankl. Ayudar a las personas no solamente a sentirse mejor, sino a realizarse, a descubrir su misión. ¿Para qué están acá? Es un punto que caracteriza la logoterapia. Va más allá del modelo médico, va incluso más allá del modelo del desarrollo humano, que busca desarrollar la personalidad. Invita a las personas a plantearse ¿para qué están acá? ¿Qué es lo que ellos van a hacer con la vida que les es dada? Viktor Frankl dice, toda persona tiene una misión a realizar, pero depende de cada persona descubrir en qué consiste esa misión. Finalmente, hablamos de los valores. Los valores, para Frankl, son la culminación de la logoterapia como proceso, son la vía a través de los cuales nosotros nos realizamos existencialmente. Una logoterapia que no termine en valores no es una logoterapia, no puede ser un proceso que solamente se base en la reflexión, que es invitar a las personas a la acción, a la realización de valores que yo puedo experimentar, a la conexión con algo valioso, como por ejemplo experimentar el amor, la confianza, la amistad, poder experimentar lo que el mundo me ofrece, la belleza, el arte, poder recuperar el diálogo con el mundo, donde yo puedo experimentar lo valioso de la vida. Pero también tiene que ver con poder darle al mundo algo valioso, algo que yo soy capaz de crear, por ejemplo un servicio, un trabajo, el arte, algo que yo puedo dar a otro ser humano o al mundo. En esto es muy importante también estimular la capacidad creativa del paciente, la capacidad del paciente de no solamente de esperar recibir, sino de qué puedes dar tú. Cuando Frankl decía, lo importante no es lo que la vida te da, sino qué es lo que tú puedes darle a la vida. Esto es un pensamiento frankliano muy importante. Dejar de esperar que el mundo te dé, que el otro te dé, y preguntarte qué es lo que tú puedes dar, qué es lo que tú estás dando. Otro aspecto muy importante es referido a los valores de actitud. Los valores de actitud se refieren, a diferencia de los valores de experiencia que consisten en recibir del mundo, o los de creación que consisten en darle al mundo algo valioso, en encarnar un valor en mí mismo, en mi acción, en mis actos. Max Scheler decía que el ser humano es los valores que realiza. Entonces, cuando yo actúo de una forma justa, encarno en mi actitud el valor de la justicia. Cuando yo actúo de una forma honesta, encarno en mi actitud el valor de la honestidad. Cuando yo actúo de una forma solidaria, encarno en mi actitud el valor de la solidaridad. Todo el tiempo estamos encarnando valores, dando testimonio de nuestros valores a través de nuestras acciones. Entonces, es más importante aún poder despertar estos valores de actitud en las situaciones más difíciles de la vida, lo que Viktor Frankl va a llamar situaciones límite o de crisis. Por ejemplo, el valor que yo puedo asumir de actitud, mi actitud personal frente a la muerte inevitable o a la muerte de un ser querido. Es muy importante para Viktor Frankl trabajar sobre la actitud personal de la persona frente a lo que le pasa. Lo importante para Frankl no es lo que nos pasa, sino cómo actuamos frente a esas cosas que nos pasan. Esto de ninguna manera debe entenderse como una modificación de conducta o como un obligar a la persona a actuar de cierta manera. Tiene que ver con un proceso de maduración, de comprensión existencial. Y la comprensión existencial implica aceptar que en el mundo existe el sufrimiento,
que el sufrimiento es inevitable, que la existencia está llena de incertidumbre, de cosas que no podemos controlar, que los seres queridos que tenemos van a morir, nosotros mismos vamos a morir, que podemos enfermar, que las otras personas pueden engañarnos, que las otras personas no son nuestra propiedad, son libres y pueden elegir su propio camino. Poder desarrollar esta sabiduría existencial, de comprender y aceptar el mundo tal como es, con sus paradojas, con sus aspectos que de repente pueden ser difíciles de afrontar, es parte de lo que implica el proceso de maduración en un proceso terapéutico logoterapéutico, de orientación frankliana. ¿Puedo yo ser, estar y actuar de una forma positiva, aceptando el mundo tal como es? ¿Puedo yo permitirme estar en un mundo en el cual la muerte es una posibilidad, donde el sufrimiento es una realidad, donde en algún momento nos vamos a equivocar y sentir culpables, donde nada es para siempre, donde nada es permanente, donde todo lo que comienza está condenado a desaparecer, a no ser en algún momento? Toda relación que empieza está condenada a la separación. Todo proyecto que inicia está condenado a la desaparición. Entonces, ¿puedo yo estar en un mundo que se me presenta de esta manera? ¿Puedo yo estar en este mundo? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi actitud frente a estas situaciones que la vida me pone al frente? Esto es fundamental en el modelo logoterapéutico. Finalmente, sobre la logoteoría, va a ser muy importante desarrollar una mirada holística, personalista, existencial y relacional. Lo que quiere decir que el ser humano no es un ser aislado del mundo, es un ser en relación con el mundo. No puede haber un ser humano sin un mundo. Nosotros estamos en relación con otros, venimos de relaciones con otros. No existe un individuo aislado de los otros. Estamos en una cultura influenciados mutuamente. La idea que yo tengo de mí se debe en gran parte a la idea que tengo de otros. Yo no podría saber que yo soy hombre si no existieran mujeres. No podría definir mi identidad si no hubieran otros con los cuales me contrasto. Vivimos en un mundo en relación. Todo lo que decimos, todo lo que nosotros somos o cómo nos mostramos o sentimos está en relación con el mundo y con nosotros. No podemos ser independientes del mundo, no podemos no ser no afectados por el mundo. Somos seres en relación y también en una relación íntima entre los aspectos de mi ser, entre lo biológico, lo psicológico, lo existencial, lo social. Soy una unidad inseparable de lo biológico, lo psicológico, lo social y lo existencial. Si nosotros podemos hablar de estas dimensiones, la dimensión física, psicológica, social y la dimensión noética espiritual, de formas separadas, lo hacemos solamente con fines de estudio, de comprensión, pero en el mundo real, en la realidad, el ser humano no puede ser dividido. Por eso es un individuo, es indivisible, no se puede dividir. El ser humano es una totalidad, es una unidad y una totalidad, no puede ser dividido en partes. Si yo reduzco al ser humano, ya no es el ser humano. Por esto yo no puedo estudiar al ser humano desde lo biológico, lo psicológico, dejando de lado sus otros aspectos. Voy a tratar de comprenderlo como un ser único, integrado. Ese es el reto que tenemos en la logoterapia. Y también nos interesa mucho más la comprensión de la persona concreta, no la persona general. No nos interesa mucho el ser humano en general, o sea, qué es el hombre en el sentido de la antropología, sino quién es esta persona que está al frente de mí. Puedo saber mucho finalmente sobre quién es el ser humano, que tiene una dimensión noética, espiritual, pero no saber nada de quién es esta persona que está al frente. ¿Quién es Carla? ¿Quién es Jorge? ¿Cuál es su vida? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su historia?
La logoteoría finalmente pasa de una antropología a una fenomenología, a una comprensión más particular de las personas, más individual de las personas. Y esto es lo que principalmente buscamos en nuestra escuela terapéutica. Para terminar con este punto inicial de la logoteoría, podemos resumir algunos de los puntos más importantes. En primer lugar, la logoteoría se refiere a la reflexión sobre la persona, idea que tenemos de la persona que es inconsciente, desde la cual nos vamos a relacionar con otros, con nosotros mismos y realizar todo tipo de relación interpersonal, lo que incluye la práctica profesional del terapeuta y la relación terapéutica. Esto le llama Viktor Frankl la visión antropológica inconsciente. En segundo lugar, la logoteoría se refiere a una visión integral del ser humano que es explícita a la teoría que Viktor Frankl desarrolló sobre la persona, que plantea una idea del ser humano como un ser bio, psico, socio, espiritual o existencial, donde cada una de estas dimensiones se encuentra en una relación inseparable. Es un paradigma holístico, integral de la persona. También tenemos que prestar especial atención al aviso que Viktor Frankl hizo sobre el riesgo del reduccionismo, que es reducir la totalidad de una persona a aspectos parciales, como aspectos biológicos, psicológicos, sociales o espirituales, lo que se llama biologismo, psicologismo, sociologismo, nologismo. Es algo en lo que Viktor Frankl empleó mucho tiempo en sus libros, muchas hojas, a advertir, a evitar, ¿no?, que era el reduccionismo. Otro aspecto es el riesgo del pseudohumanismo, o que se presente un discurso teórico que habla a favor del ser humano, la persona, pero que no esté acompañado de una acción, una actitud y una comprensión profunda del ser humano y que sea incoherente. Por ejemplo, hablar de ser humanista y sin embargo tener actitudes prepotentes, agresivas frente a las otras personas, o reducir a las personas o etiquetarlas. Esto para Frankl también es importante mencionarlo. Otro aspecto importante de la logoteoría sea la importancia que Viktor Frankl le da a esta dimensión no ética, existencial o espiritual, de la cual no habían hablado anteriormente otros terapeutas, y la aplicación de estos aspectos propios de esta dimensión, como son la conciencia no ética, el autodistanciamiento y la autotrascendencia en la psicoterapia, y también de estos pilares que vamos a hablar después ampliamente, como son la libertad de la voluntad del sentido, el sentido de la vida y la importancia de los valores que pueden ser también aplicados en psicoterapia. También invitar a una reflexión profunda sobre lo que significa la existencia humana, los dilemas a los cuales la existencia se enfrenta, tales como pueden ser la muerte, la libertad, la coexistencia, el azar, la incertidumbre. Así también el rol central que tienen las situaciones inevitables de la vida, las crisis, como pueden ser el sufrimiento inevitable, la muerte, la culpa, y cómo estas influyen en la experiencia de nuestros pacientes o consultantes. También la logoteoría se refiere a la reinterpretación de la teoría del inconsciente, ¿no?, que había propuesto Freud y que Frankl va a revisar, ampliándola a la idea de que existe un inconsciente espiritual. Esto lo vamos a ver en una clase particular, no es un tema, digamos, que vamos a desarrollar ahora, pero también la logoteoría se refiere a esta nueva reinterpretación sobre lo que sería lo inconsciente para Frankl. También se refiere a la reinterpretación de las teorías de motivación, qué es lo que mueve al ser humano, hacia dónde va la persona, que para Frankl en esto él es muy claro, él plantea que la persona es atraída por el mundo, por los valores del mundo, no es empujada por dinámicas inconscientes o por necesidades, sino que es un ser que está en diálogo con el mundo, en diálogo con los valores, que está en búsqueda del sentido de su vida, de realizarse y desplegarse en el mundo. En esto se acerca mucho a Binswanger o a Carl Jung, en plantear que no es suficiente que el ser humano, se simplemente reorganice o encuentre un equilibrio interno, sino que necesita
desplegarse en el mundo, en la vida, encontrar su propia individualidad en relación con otras personas, encontrar el sentido de su vida principalmente. El último punto de la logoteoría es que también toda esta visión de la persona va a aterrizar en una nueva comprensión de lo que significa la salud, la enfermedad, lo normal, lo anormal, desde el punto de vista clínico, ¿no? Médico, psicoterapéutico. Es una invitación a revisar nuevamente lo que se entiende por el ser humano enfermo o sano. Esto lo vamos a ver ampliamente a lo largo de la formación, pero es importante que conozcan que la amplitud de la logoteoría es muy importante y que es muy importante siempre revisar los libros de Viktor Frankl a lo largo del proceso formativo, consultar directamente al autor, así como las influencias principales como Max Scheler o Martin Heidegger o Nikolai Hartmann o Alfred Adler, en autores que se basó Viktor Frankl justamente. El otro aspecto del sistema logoterapéutico es la logoterapia. Esto se refiere al método terapéutico usado por Frankl, a las técnicas, a las aplicaciones. Es importante saber que no solamente la logoterapia se aplica en el área clínica, también se aplica en el campo organizacional, el coaching, el ámbito social, el desarrollo humano, el ámbito religioso. Viktor Frankl propone un método psicoterapéutico, podríamos decir que es humanístico, aunque él renegaba de ser incluido dentro del grupo de los humanistas norteamericanos, porque él consideraba que no incluían esta dimensión existencial del ser humano o espiritual con profundidad, que eran más como un grupo de personas no conformes con los otros dos movimientos, que eran el psicoanálisis y el conductismo, pero que no tenían una teoría ni tampoco una actitud coherente con lo que sería una persona humanista. Entonces, sin embargo, Viktor Frankl sí tiene grandes fundamentos humanistas en su teoría y también aspectos existenciales muy importantes. Su método es un método de orientación clínica porque considera los aspectos de la psiquiatría, la medicina, el diagnóstico, la psicopatología, pero también es fenomenológica porque busca la comprensión y exploración de la vivencia del paciente, incluso poniendo de lado muchas ocasiones los diagnósticos clásicos. Este método, que es la logoterapia, se fundamenta especialmente en la relación y el diálogo con el paciente. Si bien es cierto, tiene muchas técnicas la logoterapia, no es lo más importante en la escuela. Lo más importante es la capacidad de establecer una relación con el paciente profunda y la capacidad de explorar a través del diálogo, de las preguntas del diálogo socrático, diversos aspectos de la persona y también de activar las diversas capacidades de la persona. La logoterapia, que es conocida también como la tercera escuela vienesa de psicoterapia después del psicoanálisis de Sigmund Freud y de la psicología individual de Alfred Adler, es planteada por Viktor Frankl, ¿no?, como una escuela que va a tomar los aspectos más importantes como objetivos terapéuticos del psicoanálisis y de la psicología individual, que para Frankl eran, tomando lo del psicoanálisis, volver consciente aspectos inconscientes del paciente o del consultante. Pero esta conciencia que busca la logoterapia no es una conciencia de aspectos reprimidos, instintivos, o de aspectos relacionados exclusivamente con el pasado, sino más bien el ser consciente de mi existencia, de mi experiencia, de mis sentimientos, de mis valores, de mi sentido de vida. Entonces es una conciencia más centrada en el aquí y ahora y en la experiencia que en contenidos reprimidos a la experiencia. El primer objetivo de la logoterapia como terapia sería entonces el ser consciente. El segundo objetivo sería el ser responsable, que es un concepto que toma de Alfred Adler, Frankl, que consideraba que la neurosis era la evasión
o el arreglo que hacía el paciente neurótico para no asumir responsabilidad frente a sus problemas y a su vida. El segundo objetivo de la logoterapia sería entonces que el paciente se haga responsable en dos aspectos: que acepte su condición y que reconozca su nivel de participación en su problema, y en segundo lugar que pueda responder a ese problema de otra manera, de una forma más creativa o más sana, que sea capaz de buscar opciones, que tenga esta capacidad de responder a lo que le pasa para modificar su situación. En tercer lugar, el objetivo de la logoterapia sería ayudar a las personas a realizarse, a ir más allá de la mejoría en el sentido clínico o terapéutico, de sentirse mejor y preocuparse o orientarse a un desarrollo mucho más amplio. Por ejemplo, el desarrollo de la propia existencia, el despliegue del ser, la búsqueda del sentido de la vida. Y esta es una preocupación que instaló básicamente Viktor Frankl, y es el aporte que Viktor Frankl hace a la psicoterapia de Viena, especialmente, sumando los aportes que ya habían tenido sus anteriores predecesores, Sigmund Freud y Alfred Adler. La logoterapia, como aplicación terapéutica, decía Frankl que tenía 5 grandes aplicaciones. La primera gran aplicación que tenía la logoterapia a nivel clínico es la que se llama logoterapia específica, que era la terapia que Frankl había creado específica para los trastornos o problemas de tipo existencial, como el vacío existencial, la frustración existencial, la falta de sentido en la vida, el conflicto de valores o las crisis y situaciones límite. En parte, Viktor Frankl no quería hacer una psicoterapia completa, quería hacer una psicoterapia o una propuesta que complemente otras escuelas. Entonces, la logoterapia específica sería el tratamiento indicado para los problemas de tipo existencial. Otra aplicación era la logoterapia inespecífica, o sea, poder complementar la medicina, la psiquiatría y la psicología con esta visión amplia, profunda, integral del ser humano, que permita, por ejemplo, a un médico no abordar solamente la dimensión somática, sino tener en cuenta la dimensión emocional de la persona, la dimensión existencial de la persona. Incluso cuando trate un trastorno de tipo orgánico, como una diabetes, el logoterapeuta podría hacer un abordaje inespecífico también, desde el punto de vista emocional, acompañar a su paciente en cómo se siente, qué piensa con respecto a esto que le está pasando, cuál es su actitud, cómo su enfermedad está influyendo en su existencia. En este punto, la logoterapia es inespecífica porque no es el tratamiento que va a curar específicamente el trastorno que tiene la persona, porque son trastornos de tipo médico, psiquiátrico, psicológico, pero sí es un acompañamiento y un complemento importante para un abordaje mucho más humano e integral de la persona. Lo que buscaba la logoterapia inespecífica era la rehumanización de la medicina, la psiquiatría y la psicología. Hoy en día, quizá esta diferenciación entre logoterapia específica e inespecífica ya no sea tan importante, porque la logoterapia es un método completo de psicoterapia en trastornos como las adicciones, trastornos psiquiátricos, trastornos de personalidad, la anorexia, la bulimia. Y esta diferenciación inicial planteada por Frankl hoy en día ya no es tan utilizada. También Frankl hablaba de una cura médica de almas, un método en el cual el objetivo ya no era curar a la persona, porque la curación no era posible. Estamos hablando de situaciones irreversibles como discapacidades, enfermedades terminales o progresivas o degenerativas, donde lo que hacíamos era acompañar a la persona a soportar su sufrimiento, encontrar un sentido y desarrollar una actitud positiva, a realizar valores, a resolver situaciones no elaboradas, pero donde el fin no era revertir la enfermedad o la situación de la persona, sino más bien ayudar a la persona a soportar esta situación de una forma más positiva, más digna.
Es lo que se conoce muchas veces como el acompañamiento terapéutico en situaciones terminales, donde también ha habido puntos de encuentro importantes con la tanatología. Elizabeth Kubler-Ross, autor importante de la tanatología, cita y toma muchas cosas de Viktor Frankl. La logoterapia también se ha desarrollado ampliamente en este campo del acompañamiento terapéutico. Es un campo importante hoy en día de aplicación. El trabajo en el ámbito preventivo, o lo que Frankl llamaba el análisis existencial preventivo, cómo promover, por ejemplo, no solamente el tratamiento desde la logoterapia, sino también la prevención de diversos problemas, especialmente las neurosis noógenas o los temas relacionados a la problemática existencial que hoy en día son muy frecuentes, como el vacío existencial, la sensación de falta de sentido en la vida, o las situaciones relacionadas al consumo de sustancias, a las adicciones, a la agresividad, a la violencia, a la depresión, el suicidio, que hoy en día están tan expandidos, especialmente en la gente joven. La logoterapia propone también no ser solo un tratamiento, sino también una prevención de estos trastornos. Hay muchas personas que han trabajado programas de prevención de forma exitosa en Colombia, como Efraín Martínez, o también en México y en otros países, como Italia, Aureliano Pachola. Entonces, la logoterapia también es un área importante para trabajar en el ámbito preventivo. Finalmente, la logoterapia tiene una aplicación que es el análisis existencial biográfico, que es el trabajo de desarrollo personal, de autocomprensión, de autoexploración a partir de la propia historia, de la propia biografía. Es un trabajo que no ha sido muy desarrollado, a excepción de algunos autores como Elisa Luque, Alfred Lengle o Efraín Martínez, y también en APAEL hemos desarrollado mucho la importancia de la autocomprensión, de la autoexploración a partir de la propia historia. A diferencia del psicoanálisis, el análisis existencial biográfico no busca interpretar lo que le pasa a la persona desde una teoría, o no busca explorar solamente el pasado de la persona, sino busca ayudar a la persona a reflexionar sobre su vida, en conexión existencial con lo que le pasa, con sus emociones, para enriquecer su vida y para poder orientarse a un futuro de una forma mucho más significativa. Estas serían las 5 aplicaciones prácticas clásicas mencionadas por Viktor Frankl con respecto a la logoterapia. Quizá los ámbitos donde más se ha aplicado la logoterapia de manera clínica han sido el ámbito de la depresión, especialmente asociada al vacío existencial o a la sensación de falta de sentido en la vida. También se ha investigado mucho la aplicación de la logoterapia en los trastornos de ansiedad y de angustia. Podemos encontrar muchos estudios sobre esto en autores como Frankl, Lucas, Allport, Pachola, Alfred Lengle, Majoric, Krumbau, Martínez, entre otros. Es muy importante también el trabajo, como decíamos, que se ha hecho en la logoterapia con respecto a la tanatología, el cáncer, la psicopología, el acompañamiento de personas en situación degenerativa o enfermedades terminales. Un punto especial y central del desarrollo de la logoterapia ha sido siempre el trabajo con las adicciones. Autores como Frankl, Lucas, Lengle, Arturo Luna, Krumbau, Majoric, Efraín Martínez han trabajado y contribuido mucho en el desarrollo de la logoterapia en el campo de las adicciones. La relación entre el sentido de la vida y el consumo de sustancias ha sido ampliamente estudiado y trabajado desde la década de 1980 por los logoterapeutas. Incluso organizaciones de gran importancia en el tratamiento de adicciones, como el CHASE o el Proyecto Hombre de España y el Proyecto Humo de Italia, han sido receptivos de los conceptos antropológicos, filosóficos y clínicos de Viktor Frankl. Hoy en día, incluso los hogares Claret ha reconocido la importancia de la logoterapia en el tratamiento de las adicciones. Esto obviamente dentro de un contexto
comunitario, mixto, que involucra tanto facilitadores capacitados como personal clínico. También se ha estudiado ampliamente la relación de las logoterapias en las enfermedades psicosomáticas. Podemos destacar los aportes del doctor Takashima, del Japón, que ha realizado importantes estudios en este ámbito. También Viktor Frankl ya tomaba aportes de autores como Alfred Adler o Freud o su maestro Edward Schwartz en el estudio de la relación entre el cuerpo y la mente en la expresión de diversos problemas. Ha sido también un punto importante de desarrollo de la logoterapia, el desarrollo de la logoterapia en el ámbito infantil y de la adolescencia. Autores como Clara Martínez, de Colombia, como Adriana Sosa, de Argentina, Alexandra Gur, en Alemania, Aureliano Pacciola, en Italia, o de repente también Domenico Belantoni o Daniel Brusone, han sido autores que han contribuido mucho a la logoterapia desde el punto de vista infantil, educativo. Lucía Cuellar en Colombia, Sheila Hesketh en Brasil, Gambini Ronco, entre otros autores, han escrito mucho y han contribuido mucho tanto a la logoterapia infantil, de la adolescencia y de la educación. En el ámbito de la tercera edad, hay que destacar también los aportes de Claudio García Pintos, que son muy importantes. Tiene libros importantes sobre la aplicación de la logoterapia en la tercera edad. Hay otros campos de mucha importancia también, como el campo del desarrollo de los trastornos de la personalidad, donde autores como Alfred Lengle, Aureliano Pacciola, Oscar Oro o Efraín Martínez han dado aportes importantes. Actualmente APAEL está también desarrollando una teoría comprensiva de la personalidad y de los trastornos de personalidad y explorando este punto que es muy importante hoy en día, en torno al cual está girando mucho más la logoterapia últimamente. Entonces, la logoterapia no es un enfoque que se centra exclusivamente, como se centraba inicialmente o como se cree, en la situación límite, en el vacío existencial, en las crisis, sino que también es una escuela que trabaja mucho en los diversos trastornos o problemas contemporáneos de la psicología, la psicopatología, la medicina y la psiquiatría. Podemos, por ejemplo, ver que hay muchos autores de logoterapia y análisis existencial que trabajan en neurosis psicógenas, dificultades de la vida cotidiana con los pacientes, trastornos de ansiedad, angustia, fobia y traumas. Se estudió mucho, por ejemplo, el uso de intención paradójica en las fobias o en la ansiedad anticipatoria. Se trabajó mucho en trastornos del estado del ánimo como la depresión, la bipolaridad, el suicidio. Se trabajó mucho con respecto a problemas del desarrollo también, retardo mental, en problemas y trastornos de la infancia, la adolescencia, la sexualidad. Se trabaja mucho, hay logoterapeutas que trabajan mucho en trastornos y problemas relacionados a la pareja y la familia, adicciones tóxicas de alcoholismo o adicciones no tóxicas, ludopatía. Hay logoterapeutas que están trabajando mucho en anorexia, por ejemplo, Patricia Ovejas en Argentina, en trastornos cognitivos y demencia, en enfermedades médicas, enfermedades funcionales, en enfermedades terminales, en cáncer, por ejemplo, como Harald Mori, que trabaja mucho en Austria la relación entre la logoterapia y el cáncer, en enfermedades psicosomáticas. Incluso la logoterapia puede también ayudar a las familias o a las personas que atraviesan trastornos severos como trastornos psicóticos, esquizofrenia o problemas relacionados a la personalidad. La logoterapia no es un enfoque que se limita entonces solamente al vacío existencial o a la falta de sentido en la vida, sino que puede ayudar a realizar un abordaje más humano, más personal, más cercano en diversos trastornos
dependiendo del entrenamiento de los profesionales. Obviamente, para realizar estos abordajes en trastornos mucho más severos, no basta solamente un entrenamiento en análisis existencial y logoterapia. La persona tendrá que ser un médico, psiquiatra o un psicólogo entrenado en estos trastornos específicos. Sin embargo, también un logoterapeuta podría, en un equipo multidisciplinario, contribuir a mejorar o aliviar el sufrimiento de las personas en este contexto. La intervención clínica que realizamos en la logoterapia, como dijimos, se basa en la fenomenología y en la relación y el diálogo socrático. También podemos ver que hay en la logoterapia diversas técnicas, no solamente el diálogo socrático, sino también técnicas como, por ejemplo, la modificación de actitudes insanas, la de reflexión, la intención paradójica, el uso de anclajes o logoanclas, recursos de tipo narrativo, como por ejemplo la biblioterapia, la biografía existencial, el trabajo con los sueños, el trabajo con el arte o logoarte, y diversas formas de logoterapia de grupo. Existen más de 30 formas de intervención grupal creadas o desarrolladas por autores dentro de la escuela de la logoterapia. Entonces, todas estas técnicas las vamos a ir revisando poco a poco a lo largo de la formación, especialmente durante el segundo año de formación. Es importante, sin embargo, saber que muy poco es lo que se ha escrito en la logoterapia sobre la intervención, cómo se hace la intervención. Entonces, gran parte de nuestra formación terapéutica va a ayudar a los alumnos o a las personas que desean formarse en esta escuela a comprender no solamente la teoría o la filosofía de la logoterapia, sino básicamente cómo aplicar esta filosofía, esta teoría en la práctica concreta del enfoque. Es un gran vacío que existió durante mucho tiempo y que nosotros hemos logrado felizmente superar a través de la fenomenología y de la integración de diversas técnicas, métodos terapéuticos propios y complementarios. Existen también diversos desarrollos que nosotros vamos a plantear en esta formación, que no corresponden tanto, desarrollos clínicos diríamos, no corresponden tanto a la logoterapia clásica, sino que son aportes posteriores que nosotros hemos realizado. Es importante también indicar que dentro de la logoterapia se encuentran aspectos relacionados a la investigación clínica. Especialmente se ha dado mucha atención a la validación de instrumentos que evidencian de alguna manera o que buscan evidenciar científicamente. Ninguna ha sido adaptada al Perú. Algunas de las escalas más importantes son el Logotest o el PIL-Test o la escala existencial de Lengle o la escala de recursos gnológicos de Fred Martínez o la escala, por ejemplo, dimensional del sentido de la vida o del sentido del trabajo de Fred Martínez. También es muy importante, por ejemplo, el test, ¿no? El MIS-Test, que es el Meaning in Suffering Test, que sería el test de sufrimiento, ¿no? De sentido del sufrimiento, de Patricia Stark, ¿no? Hay cuestionarios, por ejemplo, como el cuestionario de Steger, que es muy conocido, ¿no? El MLQ o Meaning in Life Questionnaire, entre otros instrumentos, ¿no? Que han sido ampliamente estudiados, por ejemplo, como el SOM Test, ¿no? O la escala de búsqueda de objetivos no éticos. Hay muchos cuestionarios de estos que se están estandarizando y validando en diversos países, para aquellos que les interesa también acceder a este tipo de instrumentos, de herramientas que consideran que son importantes en su práctica clínica. También destacar que consideramos nosotros importante
buscar también el desarrollo de métodos más comprensivos, más fenomenológicos, y que es importante la investigación en la logoterapia que se ha venido realizando durante los últimos años para una mayor información sobre la investigación clínica en logoterapia. Podrían leer el libro de David Goodman y Alexander Bastiani, que ha sido publicado por el Viktor Frankl Institute, ¿no? Se llama Empirical Research in Logotherapy and Meaning Oriented Psychotherapy de la América. También pueden encontrar importantes referencias sobre la investigación en logoterapia clínica en el libro de Fred Martínez, Manual de Psicoterapia con enfoque logoterapéutico, publicado por Manual Moderno en el año 2013. Es importante también, finalmente, cuando hablamos de logoterapia, hablar de que la logoterapia, como método terapéutico, es hoy en día una psicoterapia muy completa que puede integrarse con otras escuelas y que no está limitada a hacer una consejería. Muchas personas que no conocen bien la logoterapia en su aspecto práctico y aplicativo creen que hacer logoterapia es darle consejos a las personas, es enseñarles la teoría de la logoterapia a las personas, es contarles la vida de Viktor Frankl o preguntarles qué sentido tiene su problema. Y justamente la logoterapia es un método mucho más profundo, mucho más complejo, que requiere de una comprensión fenomenológica y de una capacidad para establecer una relación con el paciente muy profunda. Esto es muy importante y debe ser estudiado a fondo este método y practicado. Por eso la formación mínima dura 2 años. Para dar un alcance general de cómo es la intervención terapéutica en el análisis existencial y logoterapia, podríamos decir que hay 2 escenarios básicos. El escenario de lo psicofísico, los aspectos psicofísicos, o sea, los aspectos somáticos o psicológicos del paciente, y el ámbito de los aspectos noéticos. Con respecto a lo psicofísico, básicamente un logoterapeuta trabaja a 2 niveles. El primer nivel es tratar de reducir las restricciones o limitaciones físicas o psicológicas que impiden que el paciente haga uso de sus recursos personales. A estas situaciones o restricciones pueden ser, por ejemplo, aspectos de tipo somático, como un estado mental alterado, un estado, por ejemplo, de ansiedad, o un estado depresivo, o la dependencia química a una sustancia, o un estado psicótico. Podrían ser situaciones graves. Entonces, en estos casos se podría incluso trabajar conjuntamente con algún psiquiatra para que pueda dar alguna medicación. Esta medicación, o en el caso de las adicciones, por ejemplo, esta desintoxicación de la sustancia, podría restituir estas capacidades personales que la persona tenía bloqueadas por esta condición orgánica. Otro trabajo más psicoterapéutico estaría referido a disminuir las restricciones de carácter psicológico, como pueden ser experiencias traumáticas de carácter biográfico, el trabajar sobre rasgos de personalidad muy rígidos, o el trabajar sobre contenidos psicológicos de tipo emocional o cognitivo, creencias, conductas disfuncionales. Entonces, en el ámbito psicológico, lo que hace un logoterapeuta es trabajar a través de la fenomenología, explorando y abordando los contenidos psíquicos, como las emociones, las cogniciones, las conductas, los rasgos de la personalidad, experiencias personales que han sido muy importantes o impactantes en la vida de la persona, y también las relaciones interpersonales. En el ámbito de los recursos noéticos, lo que trabajamos básicamente es estimulando y promoviendo la activación de estos recursos, como hemos mencionado anteriormente, la conciencia noética, el autodistanciamiento, la autotrascendencia, la libertad y la responsabilidad, la voluntad del sentido, el sentido de la vida y los valores de experiencia, creación y actitud. El logoterapeuta trabaja en estos 2 ambientes, promoviendo los recursos noéticos de la persona y disminuyendo los aspectos que limitan a la persona desde el punto de vista psicofísico.
El trabajo de un logoterapeuta gira en torno a tres elementos clave, que son el método fenomenológico, es un método a través del cual nosotros describimos y exploramos estos contenidos del paciente, poniendo entre paréntesis nuestras interpretaciones, atribuciones, juicios. Estamos muy atentos a lo que nos pasa a nosotros en esa relación con esa persona, qué cosas aparecen en nuestro pensamiento y que podrían ser contaminaciones a partir de prejuicios, teorías o incluso aspectos personales que se activan a partir de lo que el consultante nos cuenta o nos refiere. Entonces, la fenomenología consiste en observarnos a nosotros en la relación con el paciente, no solamente a observar al paciente, y estar atento a lo que pasa en el espacio intermedio de esta relación que vamos co-construyendo ambos. La fenomenología es un método que permite promover la conciencia desde una mirada relacional con el consultante, explorar estos contenidos, mantenernos horizontales con nuestros pacientes, no poner por encima un tema que nosotros consideramos más importante, no ser directivos, tratar de no ser directivos. La logoterapia es un poco más directiva que otras terapias como la terapia rogeriana, pero no es tampoco tan directiva y nunca impone las cosas que el terapeuta observa, las propone en forma de preguntas o como posibilidades, desde una actitud más socrática o de diálogo. Nosotros también como terapeutas prestamos especial atención a lo que es la importancia de la relación terapéutica. Es algo en lo que la mayoría de terapeutas existenciales y humanistas han puesto la atención. Tratamos de establecer relaciones profundas, auténticas, de diálogo, donde no hablamos de un especialista por encima de un paciente, sino de dos personas ayudándose mutuamente, explorando mutuamente una experiencia o un problema que uno de ambos puede tener. En este caso es la persona del consultante que busca una ayuda, un apoyo en su problema, y es el terapeuta el que ayuda a esa persona a explorar lo que le pasa. Pero no desde una postura de especialista o de ponerse por encima de él, sino de acompañarlo en este proceso. No es el terapeuta el que cura al paciente, es el paciente el que se cura y es el terapeuta simplemente un acompañante. En este proceso de activación de los recursos del paciente, también es importante el uso del diálogo socrático, que es una forma de actitud que tenemos los logoterapeutas, que buscamos no dar respuestas al paciente, sino generar preguntas que activen sus recursos, que ellos puedan encontrar sus propias respuestas a partir de estas preguntas. Usamos preguntas de tipo ¿qué? O ¿cómo? O ¿para qué? O ¿por qué? Y son constantes estas preguntas que hacemos en algunos momentos a nuestros consultantes. Pero también tenemos otros métodos y otras técnicas que podemos usar ampliamente, aunque la idea de trabajar logoterapéuticamente es hacer el menor uso de técnicas posible y mantenernos en un nivel de conversación o de relación persona a persona. El tercer aspecto del análisis existencial y logoterapia sería el de la logoactitud, aunque es un aspecto bastante dejado de lado en las publicaciones, se ha publicado muy poco sobre este punto. Es posiblemente uno de los aspectos más importantes, porque representa la coherencia del enfoque. Ir más allá de la teoría y de la técnica para poder aplicar todo lo que la logoterapia y el análisis existencial proponen en la propia vida del consultante y del terapeuta. La logoactitud sería lo que coronaría la teoría y la práctica terapéutica y corresponde tanto a cómo nosotros estamos viviendo y aplicando estos principios planteados por Viktor Frankl o la filosofía existencial en la propia vida. Algunos aspectos de este vivir logoterapéutico se referirían, por ejemplo, a qué tanto nosotros podemos comprendernos y comprender al ser humano, al otro, de una manera integral.
¿Cómo podemos nosotros hacer para comprender mejor a las otras personas sin juzgarlas, sin etiquetarlas, sin reducirlas? ¿Y cómo podemos hacer para tener una comprensión más profunda de nosotros mismos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros necesitamos, sin etiquetarnos, sin fijarnos en una forma rígida de ser, reconociendo que la esencia propia de nuestra persona es la libertad para poder elegir ser diferentes? También tiene que ver con afinar la propia conciencia, con afinar nuestra conciencia para captar lo que es verdaderamente importante, valioso en la vida, cuáles son nuestros valores, cuáles valores son más importantes para nosotros. Esto no tiene que ver con algo moral, sino más bien con desarrollar una ética personal. No tiene que ver con seguir un código externo que alguien te dice de lo que es importante, de lo que no es importante, de lo que es valioso, sino poder tener la capacidad de descubrir la propia jerarquía de valores, aquello que realmente para nosotros es importante. Esto tiene que ver mucho con los aportes de Max Scheler, que proponía que la persona debía desarrollar una ética personal, ser capaz de captar sus propios valores en cada situación de la vida. Hay situaciones que nos confrontan en la vida y en las cuales tenemos que elegir. Entonces la logoterapia nos permite desarrollar una ética, una conciencia para elegir cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar en cada una de las situaciones de nuestra vida. La logoactitud también tiene que ver mucho con aplicar o promover las capacidades no éticas en la propia vida personal, en diversas situaciones de la vida, no necesariamente en problemas o en situaciones de carácter terapéutico. Es muy importante, por ejemplo, poder promover la capacidad de tomar distancia o tomar postura o de autodistanciamiento en la vida cotidiana, por ejemplo, en diversas situaciones que la vida nos va presentando. Es importante reconocer que la logoterapia no es una terapia que busca solamente que estas actitudes, capacidades no éticas o recursos sean útiles dentro del consultorio, sino activar estos recursos para que el paciente o también para que el propio terapeuta pueda aplicarlos a lo largo de su vida cotidiana. Esto hace que esta terapia sea una terapia que no se limita a generar una dependencia del paciente por parte de su terapeuta, sino que invita al paciente, al consultante, a hacer uso de estos recursos incluso cuando el proceso terapéutico ha finalizado. Es importante también promover la capacidad de autotrascendencia en las personas, la capacidad de compasión, de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de abrirnos al mundo, a ser tocados afectivamente por el mundo, a entrar en conexión con los valores. Tiene que ver también con poder vivir de una forma libre, asumiendo la responsabilidad de nuestra vida, pudiendo desarrollar nuestra capacidad de responder a las situaciones que la vida nos presenta, pero también de poder evaluar las opciones que tenemos, la consecuencia de nuestras elecciones, poder decidir ante las diversas situaciones de la vida y no solamente reaccionar desde condicionamientos, emociones, creencias o experiencias pasadas, sino poder elegir tomando el control de nuestra vida, pasando de ser víctimas o personas que reaccionamos a las cosas que nos pasan, a ser personas que podemos elegir el tipo de existencia que queremos vivir, el tipo de respuestas que queremos dar a las situaciones que la vida nos plantea. Es también muy importante en la logoactitud promover la conexión afectiva y existencial con la vida en el aquí y ahora, ser capaz de disfrutar de lo que hacemos, de poder permanecer en el presente, de estar conectados, de tener una atención plena en las cosas que hacemos, de poder disfrutar, conectarnos con las emociones, conectarnos con los valores. Es también muy importante asumir una actitud más proactiva frente a nuestra propia historia personal, dejar de justificarnos o lamentarnos o fijarnos en situaciones del pasado para poder realmente vivir en el presente y construir un futuro mucho más amplio. Realizarnos en diversos
aspectos de nuestra vida. Es también algo en lo que trabajamos mucho en la logoterapia. Tratamos de que exista un equilibrio y una plenitud en las diversas áreas, como pueden ser el área personal, el área de pareja, de familia, laboral, profesional y social. Muchas personas tienden a excluir una de estas áreas de su vida tras un fracaso, por ejemplo, en el caso de una pareja. Son personas que tienden muchas veces a focalizarse en el trabajo o en la crianza de los hijos y excluyen la posibilidad de encontrar nuevos sentidos en estas áreas. Otras personas se dedican exclusivamente a una de estas áreas de su vida, descuidando otros aspectos. Es importante que la logoactitud busque una mayor realización del sentido de la vida en las diversas áreas de las personas. También nos preguntamos por el sentido y la tarea personal, qué estamos haciendo, a dónde estamos yendo en nuestra vida. Si lo que estamos haciendo nos llena, es importante para nosotros. Ayudar a las personas a reflexionar sobre su vida, su sentido de vida, qué es lo que están haciendo, si lo que están haciendo está construyendo la vida que ellos mismos quieren vivir. Conectarnos con el sentido que está más allá del sentido personal, lo que Frankl llama el suprasentido, desarrollar esta dimensión espiritual, trascendente, conectarnos con el misterio de la existencia. En el caso de las personas que tienen creencias religiosas, la logoterapia es totalmente respetuoso. Frankl, desde esta terapia, de estas posturas, no piensa que son sublimaciones o que son mecanismos defensivos. Lo que Frankl va a plantear es que también el hombre no se pregunta solo sobre el sentido de su vida, sino también sobre el sentido del universo, si existe Dios, qué hay más allá. Y en este aspecto la logoterapia también propone vivir esta dimensión religioso trascendente. Por otro lado, también acepta y comprende y es totalmente imparcial con las personas que no tienen este tipo de creencias religiosas. La logoterapia es una terapia válida tanto para gente que tiene creencias religiosas como para personas que son ateas. En este aspecto, la logoterapia no tiene ninguna dificultad. Lo importante es que nosotros podamos vivir plenamente nuestra existencia. También es muy importante aceptar las condiciones propias de la existencia, como la muerte, la angustia, la libertad, la responsabilidad, la coexistencia, los conflictos que pueden derivar de esa relación con otros, la sensación de soledad, de aislamiento que muchas veces nos invade en la relación con otras personas, la sensación de sinsentido, de vacío, o el azar y incertidumbre que tenemos al comprender que hay cosas que escapan de nuestro control, cosas que no dependen de nosotros. Aprender a convivir con una existencia en la cual existen condiciones que no dependen de nosotros, cosas que no podemos controlar, es un aspecto muy importante en la logoactitud, poder madurar existencialmente, poder vivir en un mundo que se presenta de esta manera, con todos estos aspectos. Muchas personas no pueden tolerar estos aspectos de la existencia y terminan evadiéndose a través del trabajo, del sexo, de las dependencias afectivas, del consumo de sustancias, o incluso en los peores casos, de la disociación, de la psicosis o del suicidio. Vivir en forma coherente y plena y auténtica, mostrarnos tales como somos, poder entrar en consonancia con nuestras propias emociones, de entrar en contacto con lo que sentimos, con lo que necesitamos, con nuestros valores. Es un punto importante de la logoactitud también. Comunicarnos y relacionarnos con otros de forma auténtica, profunda, no solo a un nivel circunstancial, es decir, no solo hablar con los otros sobre las circunstancias de nuestra vida, lo que hicimos, lo que haremos, o a un nivel de datos, quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué hicimos ayer, sino también a un nivel profundo en el cual podamos nosotros comunicar nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, sueños, e incluso mostrar nuestras debilidades y aspectos negativos, podríamos decir, o aspectos en sombra de nosotros mismos, aspectos de los cuales no solemos hablar mucho con otros. Poder mostrarnos también como seres humanos vulnerables, en proceso de desarrollo, en proceso de
de mejorar como personas mutuamente. No solamente mostrarnos desde aspectos, digamos, que nos brinden una seguridad hacia nosotros, sino también mostrar estos aspectos que nos vuelven vulnerables. Tratar de realizar también y captar valores de experiencia o valores de creación, ser capaces de experimentar y promover el amor, la amistad, la contemplación, el arte, la captación de lo estético. Es muy importante ayudar a nuestros pacientes y consultantes, pero también por parte de los terapeutas, conectarnos con la existencia, con la belleza, con el amor, con la amistad, con aquello que el mundo tiene para darnos. Y es también muy importante poder nosotros brindarle algo al mundo, a través de nuestro trabajo, el servicio, el arte, de nuestra creatividad. Finalmente, la logo actitud consiste sobre todo en poder ayudar a las personas a asumir una actitud diferente frente a la vida. Plantear una postura frente a la vida positiva, frente al ser humano, que pueda también contemplar la totalidad de las personas, la unicidad de la persona, respetar que cada persona es única y irrepetible y que es diferente, y poder coexistir en esas diferencias, sostener esas diferencias con los otros, ser capaces de vivir en esa diversidad a través de una unidad, de una integración con los otros. Es importante también mencionar con respecto a la actitud a un gran logoterapeuta que falleció hace poco, el doctor Francisco Bretones, el cual tiene muchos libros. Él trabajó mucho la importancia de la logoterapia aplicada a la vida cotidiana, no solamente a la terapia, al ámbito clínico, sino la importancia que tiene desarrollar esta logoactitud en el hombre común de la calle, como decía él, y hacía muchos cursos a lo largo de más de 25 años, gratuitos, orientados a la gente, al público general. Esta obra de Francisco Bretones es muy importante en este punto de la logoactitud. Posiblemente sea uno de los logoterapeutas más coherentes con este punto de la logoactitud. Sus libros, por ejemplo, Logoterapia, Camino de Autohumanización, o la Logoterapia Sobria, pueden encontrarse fácilmente en Editorial San Pablo. Bretones resumía la logoactitud con algo que él llamaba las 4 S. Él decía que para desarrollar esta actitud logoterapéutica, primero nosotros debemos salir de nosotros mismos. La primera S es salir, a hacer un servicio, a servir a alguien, a hacer algo por el mundo, algo por alguien, diferente a mí mismo. Y en ese salir y en ese servir, yo encuentro un sentido. La vida me da un sentido. Y en ese sentido que encuentro, yo voy alcanzando la sabiduría. Estas 4 S, de una forma muy simple, era el camino como Bretones planteaba desarrollar la logoactitud. El camino de concientización, crecimiento y desarrollo personal nunca termina. No es suficiente 2 años de formación para desarrollar una logoactitud. Es algo que constantemente tenemos que estar revisando. Los logoterapeutas estamos de alguna manera exigidos a ser coherentes. Tal como decía el Buda, los carpinteros dan forma a la madera, los flecheros dan forma a las flechas, pero los sabios se dan forma a sí mismos, y este proceso es permanente, nunca termina. Podríamos decir finalmente, para cerrar esta clase sobre los diversos aspectos del sistema creado por Viktor Frankl, que sin teoría el análisis existencial y la logoterapia no tendría fundamento. La logoterapia obviamente y el análisis existencial tienen muchos fundamentos, pero que sin terapia el análisis existencial y logoterapia no tendrían ninguna aplicación, sería simplemente una teoría, pero que sin actitud el análisis existencial y logoterapia carecerían de coherencia y de credibilidad. Es justamente la actitud del logoterapeuta, así como la actitud de Viktor Frankl, lo que hace que toda este conjunto de sistemas, de teorías, de filosofías, de técnicas,
se consoliden a través de la acción de una persona.